El esfuerzo normal. Habíamos visto que como la definición de esfuerzo, ¿sí? Que es el límite de la fuerza que actúa sobre un diferencial de área, un área muy pequeñita, dividido entre la misma área cuando esta área tiende a ser cero, tiende a ser muy pequeñita. Y hablábamos del esfuerzo promedio, que es básicamente la fuerza total que actúa en una sección determinada, dividida entre el área de la sección determinada. Bueno, vamos a ilustrar, vamos a estudiar un poquito más en detalle la componente normal del esfuerzo. Recordemos, el esfuerzo en términos generales puede tener cualquier dirección y lo podemos dividir en esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Vamos a iniciar con los esfuerzos normales. Para ello, tengamos una barra donde una de las dimensiones sea significativamente mayor a las otras dos dimensiones. ¿Sí? Y esta barra vamos a sujetarla a una tensión, a una fuerza, en este caso de tensión, que le vamos a llamar P, cualquiera. Así como habíamos visto en los esfuerzos, si lo que queremos es ver cómo son los esfuerzos internos, pues tenemos que cortarlo y averiguar cómo es la distribución de fuerzas internas. Entonces dividimos esta barra en dos partes y lo que sabemos es que va a haber una cierta distribución de esfuerzos puntuales, ¿sí?, en cada uno de los lados, que son los que mantienen unidos. Estos esfuerzos tienen que ser igual a estos esfuerzos por el principio de acción-reacción de Newton. Entonces, cada una de estas partes a su vez tiene que estar en equilibrio para que no se mueva, ¿no? Si hubiera una fuerza resultante, pues tendríamos una aceleración, ¿de acuerdo? Bueno, esta distribución de esfuerzos no sabemos cuál es, o sea, este esfuerzo puede ser mayor o menor que este esfuerzo, y puede ser diferente a este, etcétera, ¿no? O sea, es una distribución que no sabemos cómo es. En principio sí se puede medio intuir, o medio obtener, sobre todo para barras largas, cómo sería aproximadamente el estado de esfuerzos o la distribución de esfuerzos. Vamos a suponer que la desconocemos. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros es el esfuerzo promedio, ¿sí? En términos generales, cuanto más larga sea la barra y más lejanos estemos de los puntos de aplicación de la fuerza, esta distribución de esfuerzos tiende a ser más homogénea, ¿sí? Y entonces esta hipótesis de que los esfuerzos son constantes tiene más sentido y tiene mucha más, digamos, mucha más precisión en el cálculo. Bueno, ¿cuánto sería el esfuerzo normal promedio en esta sección? Pues habíamos visto que es la fuerza normal que actúa aquí dividido entre el área. ¿Cuánto es la fuerza normal total que actúa acá? Bueno, por equilibrio, esta fuerza tiene que ser contrarrestada por todos estos esfuerzos. Es decir, la fuerza total resultante de todos estos esfuerzos necesariamente tiene que ser P. Por lo tanto, el esfuerzo promedio va a ser igual a la fuerza P, que es la que por equilibrio debe de estar actuando acá, dividido entre el área sobre la cual actúan los esfuerzos. Y lo mismo de este lado, ¿sí? En este lado tenemos esta fuerza P y todos estos esfuerzos, la suma de todos estos esfuerzos nos tiene que dar como resultado la fuerza P. Por lo tanto, la fuerza resultante interna en este punto debe de ser P. Entonces tendríamos que el esfuerzo normal promedio en este lado es P entre A. Desde luego coinciden, ¿por qué? Porque estamos hablando del principio de acción-reacción. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema formado por dos barras cilíndricas, la AB, la BC, las dos son sólidas, están soldadas entre sí, están unidas y se encuentran apoyados en su extremo C, como se ilustra en la figura, en una placa cuadrada. Bueno, si se le aplica al sistema una fuerza de 8 newtons en el punto A, como se indica en la figura, y se sabe que el diámetro de la barra AB es de 10 centímetros y el diámetro de la barra BC es de 20 centímetros, lo que nos piden es determinar el esfuerzo normal promedio en la sección central de cada una de las barras, es decir, de la barra AB y de la barra BC.
Comencemos estudiando o analizando la barra AB. Realizamos un corte en la sección central de la barra AB. Aislamos esa porción de la barra y nos damos cuenta que la fuerza interna que debe de haber en el punto de corte tiene que ser igual a 8 newtons. ¿Por qué? Porque tiene que haber equilibrio de fuerzas verticales. Por lo tanto, el esfuerzo normal promedio que existe en esta área, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser la fuerza interna, que es 8 newtons, dividido entre el área de la sección transversal, de la sección que estamos, donde estamos analizando cuánto vale el esfuerzo promedio, que va a ser pi por el radio al cuadrado, pi por 5 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo que nos da es 0.101859 newtons por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas transformaciones de unidades. ¿Por qué? Porque si estamos usando Sistema Internacional de Unidades, pues sabemos que el newton por metro cuadrado es pascal. Entonces vamos a transformar estos centímetros cuadrados en metros. Bueno, nosotros podemos multiplicar esto por algo, por una fracción cuyo numerador sea igual al denominador. ¿Sí? O sea, si yo multiplico por algo que es 1, físicamente hablando, pues no estoy variando el resultado. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es multiplicando algo, o sea, multiplicando nuestro resultado por algo, por una fracción donde el numerador es idéntico al denominador. Es idéntico en términos físicos, pero expresado en diferentes unidades. Sabemos que 100 metros es igual a un metro. Por lo tanto, si yo esto lo multiplico por 100 centímetros es igual a un metro. Si yo multiplico esto por 100 centímetros y lo divido por un metro, pues no altero el resultado. Si yo lo elevo al cuadrado pasa lo mismo, ¿no? 100 centímetros al cuadrado es igual a un metro al cuadrado. Por lo tanto, esto de aquí lo que nos da es esto de acá, ¿sí? 100 al cuadrado son 10.000. 10.000 por esto de acá nos da esto de acá, ¿sí? Aquí quedaría centímetro al cuadrado y abajo queda pues el 1 al cuadrado, que es 1 por metro cuadrado. Estos centímetros al cuadrado se eliminan con estos centímetros al cuadrado. Centímetro al cuadrado entre centímetro al cuadrado es 1. Y lo que nos queda es este resultado. Newtons por metro cuadrado es pascales. Y ese sería el resultado del esfuerzo promedio que actúa en la sección central de la barra AB. Ahora vamos con la barra BC. Pues igual, nada más que ahora vamos a analizar una sección transversal en el centro de la barra BC. Entonces, trazamos un plano de corte y estudiamos esta parte del cuerpo. Podríamos estudiar la parte de abajo, pero desconocemos las fuerzas aquí. Entonces, nos conviene más estudiar la parte de arriba del corte, porque conocemos 8N, ¿no? Y entonces la fuerza interna en esta superficie necesariamente tiene que ser 8N para que la suma de fuerzas sea 0 y esté en equilibrio. El esfuerzo promedio entonces va a ser 8 newtons dividido entre el área sobre la cual está aplicada esta fuerza de 8 newtons, que es pi por el radio al cuadrado. Recordemos, el diámetro de la barra BC es 20 centímetros, por lo tanto su radio es 10 centímetros al cuadrado, y esto nos da esto de aquí. En newtons por centímetro cuadrado, y aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Multiplicamos y dividimos por una cantidad que sea igual, pero que nos ayude a eliminar o a transformar las unidades que yo quiero transformar. Y nos da 254.648 pascales o 0.254.648. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos un polín cuadrado que descansa sobre una placa rígida cuadrada de acero, la cual a su vez descansa sobre un terreno. Bueno, lo que nos dicen es que el terreno puede soportar un esfuerzo máximo de 80 kilopascales y la resistencia a compresión, al aplastamiento a compresión de la madera, del polín, es de 20 newtons por milímetro cuadrado en promedio. ¿Sí? Son valores promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que el esfuerzo promedio en la madera a compresión no debe de rebasar 20 newtons por milímetro cuadrado.
y que el esfuerzo promedio en el terreno que transmite la placa no debe de ser mayor que 80 kilopascales. Bueno, hay que calcular las dimensiones mínimas del polín y de la placa para que el sistema pueda transmitir al terreno esta carga de 12.5 kilonewtons. Entonces, dado que conocemos, vamos primero con el polín. Conocemos la resistencia promedio al esfuerzo de aplastamiento del polín, o sea, de compresión. Entonces vamos a analizar cómo son los esfuerzos internos a la mitad del polín. Para ello cortamos, separamos una parte del polín, la parte superior, porque en la parte inferior no conocemos las fuerzas, pero en la parte superior sí. Y bueno, si esta fuerza es de 12.5, para que esto esté en equilibrio por suma de fuerzas verticales, internamente debe de existir una fuerza también de 2.5 kilonewtons, ¿sí? Que contrarreste a esta fuerza. Bueno, el esfuerzo normal promedio en esta superficie va a ser igual a la fuerza total que actúa sobre la superficie, que acabamos de ver que es 12.5 kilonewtons, dividido entre el área del polín, que desconocemos de momento. Ese esfuerzo promedio debe de ser menor o igual que 20 newtons por milímetro cuadrado. Bueno, vamos a pasar el área del polín del otro lado al numerador y el 20 newtons por milímetro cuadrado del lado izquierdo al denominador. Eso en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar ambos lados de la desigualdad por el área del polín, ¿sí? Para que se elimine aquí. Área del polín entre área del polín es 1. Esto es válido únicamente cuando el área del polín es diferente de 0, porque si no tendríamos 0 entre 0, ¿sí? Entonces, yo no puedo pasar un denominador al otro lado de la igualdad o de la desigualdad si este es 0, por esta cosa que decimos aquí, ¿no? En el caso de desigualdades también, si el área del polín o este valor fuera negativo por algún motivo, fíjense que en realidad al pasar el área del polín del otro lado estamos multiplicando la misma en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, si el área del polín fuera negativo, que no lo es, pero si fuera, la dirección o el sentido de la desigualdad debería de cambiar, ¿sí? Recordemos, si tenemos una desigualdad, al multiplicar por un número negativo a ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia. No es el caso. Y ahora vamos a dejar al área del polín solita y entonces vamos a dividir ambos lados de la desigualdad por 20 newtons por milímetro cuadrado. ¿Para qué? Para que se nos elimine 20 newtons por milímetro cuadrado. Y entonces lo que tenemos es que el 12.5 kilonewtons por milímetro al cuadrado dividido entre newton debe de ser menor o igual que el área del polín. Vamos a reescribirlo en una forma pues más comprensible, ¿no? Y es que el área del polín debe de ser, o sea, lo único que estoy haciendo es escribiendo esta desigualdad al revés. El área del polín debe de ser mayor o igual que este término de acá, ¿no? Entonces el área del polín debe de ser mayor o igual que es dicho término. Tenemos diferentes unidades, vamos a homologar las unidades, entonces lo que pueden hacerlo de varias maneras, por ejemplo aquí se me antoja pasar los kilonewtons a newtons y para ello si quiero deshacerme de los kilonewtons, pues lo que hago es a esta expresión la multiplico por una fracción unitaria. Esta fracción unitaria físicamente lo que quiere decir es que el numerador debe de ser idéntico o debe ser igual al denominador. Bueno, yo aquí pongo el numerador igual al denominador, de manera que estoy multiplicando toda esta expresión por 1, entonces no cambia. Pero el numerador lo expreso en newtons y el denominador lo expreso en kilonewtons, ¿sí? Entonces, no son iguales, pero físicamente, digamos, numéricamente no son iguales, pero físicamente sí son iguales. ¿Y con ello qué consigo? Bueno, que kilonewton entre kilonewton es 1, y de paso que newton entre newton es 1. Por lo tanto, lo que nos queda, si hacemos 12.5 entre 20, sería 625. Perdón, 12.5 por 1000 entre 20 sería 625. Y en el lado, digamos, de las unidades, nada más me queda milímetros al cuadrado. Entonces, el área transversal del polín debe de ser mayor o igual a 625 milímetros al cuadrado para que el esfuerzo promedio sea menor o igual que la resistencia. Y entonces resista el polín. Bueno, el polín
nos dice el planteamiento que es cuadrado. Entonces vamos a decir que cada uno de los lados de este cuadrado de la sección transversal, vamos a llamarle B polín, ¿sí? Entonces el área transversal del polín no es más que el lado del polín al cuadrado. Por lo tanto, si el área del polín tiene que ser mayor o igual que 625 milímetros al cuadrado, B al cuadrado del polín, o sea, el cuadrado del lado del polín, que es igual al área del polín, también debe ser mayor o igual a 625 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, el lado del polín debe ser mayor o igual a su raíz cuadrada y por lo tanto el lado del polín debe ser mayor o igual a 25 milímetros. Ahora vamos a analizar los esfuerzos en el área de contacto de la placa con el terreno. Para ello, sacamos, digamos, cortamos nuestro sistema en el punto donde yo quiera tener los esfuerzos y en este caso sería en la base de la placa. Y aíslo el diagrama de cuerpo libre. De nuevo, la única fuerza que actúa, las únicas dos fuerzas que actúan sobre este cuerpo son la fuerza externa de 12.5 y esta fuerza que es la reacción del terreno. Bueno, para que esto esté en equilibrio, esta fuerza que es la reacción en el terreno debe ser igual a la fuerza total aplicada sobre el sistema. Entonces, el esfuerzo promedio del que aplica la placa sobre el terreno va a ser igual a la fuerza total de contacto dividido entre el área de contacto, que en este caso sería el área transversal de la placa. Y eso debe ser menor o igual a la resistencia del terreno, porque si le transmitimos un esfuerzo mayor a su resistencia, pues se va a hundir nuestra placa, ¿no? Entonces debe ser menor o igual que 80 kilopascales. Aquí hacemos algo análogo a lo que vimos en el inciso anterior, ¿sí? Multiplico ambos lados de la desigualdad por el área de la placa, luego divido ambos lados de la desigualdad por 80 kilopascales, de manera que lo que me queda es que el área de la placa debe de ser mayor o igual que 12.5 kilonewtons por 1 entre 80 kilopascales. De nuevo tenemos unidades diferentes, vamos a homologar las unidades. Yo sé que 1 kilopascal es igual a 1 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, esta expresión que tenía la multiplico por 1 kilopascal y la divido por el mismo valor físico, por la misma cantidad física pero expresado en otras unidades, que sería kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, 1 kilopascal no es más que 1 kilonewton por metro cuadrado. Este kilonewton se va con este kilonewton, este kilopascal se va con este kilopascal y lo que nos queda es 12.5 entre 80, que es 0.15625, y 1 entre metro cuadrado nos da metro cuadrado. Entonces el área de la placa debe ser mayor o igual a esto. Como la placa es cuadrada, también por definición del problema, entonces vamos a decir que cada uno de los lados de la placa es B de placa, le vamos a llamar B de placa para distinguirlo de la B del polín, podemos haber llamado de otra manera. Por lo tanto, el área transversal de la placa no es más que B al cuadrado, B por B. Entonces, si el área de la placa debe de ser mayor o igual que 0.15625 metros cuadrados, pues B al cuadrado de la placa, o sea, el lado de la placa al cuadrado debe ser también mayor o igual que 0.15625 metros cuadrados, y de ahí obtenemos cuál es el valor mínimo del ancho de la dimensión del lado de la placa, de esta dimensión y de esta dimensión, para que el terreno soporte la carga. Y serían 39.53 centímetros, que es la raíz cuadrada de esto, que nos da 0.3953 metros. Fíjense que esto está en metros al cuadrado, pasado a centímetros nos da esto. También se puede expresar en metros, no hay ningún problema. Vamos con otro ejemplo que es muy similar al anterior. Tenemos el polín cuadrado de madera que descansa sobre la placa rígida cuadrada de acero, la cual, de nuevo, descansa sobre el terreno. El terreno tiene una resistencia máxima al esfuerzo promedio de 80 kilopascales y el polín tiene una resistencia a la compresión promedio de 20 newtons por milímetro cuadrado. Pero ahora
en lugar de tener que calcular las dimensiones del polín, nos dan las dimensiones. Dicen que las dimensiones del polín son de 7,9 centímetros por 7,9 centímetros y que la placa mide 2 pies por 2 pies. Ahora hay que calcular el máximo peso que el sistema puede transmitir al terreno y considerando un factor de seguridad de 2,5. ¿A qué se refiere el factor de seguridad? Bueno, se refiere que si el terreno, bueno, o el sistema, digamos, pudiera resistir 10 toneladas, pongamos, quiere decir que yo le puedo aplicar una carga máxima de 10 entre 2,5. ¿Sí? O sea, el factor de seguridad es qué tanto menos, o sea, qué distancia debo de tener entre la carga y la resistencia para tener un margen de seguridad. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a analizar los esfuerzos en el polín, como vimos anteriormente. Cortamos, aislamos, y aquí, bueno, la carga externa es P, la fuerza interna es P. En el caso anterior conocíamos el valor de P, ahora no conocemos el valor de P, que básicamente es lo que tenemos que calcular. El esfuerzo promedio entonces actuante en esta sección del polín va a ser P dividido entre el área del polín. A diferencia del problema anterior, ahora no conocemos P, pero sí conocemos el área del polín. Y fíjense, aquí está lo que les comentaba. Este sería el esfuerzo actuante. Y la resistencia del polín, o sea, el esfuerzo resistente, es este de acá. Bueno, entonces, el factor de seguridad que me dice que el polín debe de resistir 2,5 veces más la fuerza que yo le aplique. ¿Sí? O sea, si yo le aplico una fuerza de 10, quiere decir que el polín me debe de resistir 25 para tener un margen de seguridad. O sea, hay que tener mucho cuidado con dónde ponemos los factores de seguridad. Si este factor de seguridad viene aquí, ¿para qué? Para que la fuerza que yo le aplique sea mucho menor que la resistencia. ¿Cuánto menor? 2,5. De manera que la fuerza actuante multiplicado por 2,5, que es el factor de seguridad, porque quiero estar seguro de que no me vaya a fallar, debe de ser menor o igual que la resistencia del polín. El factor de seguridad lo podríamos aplicar dividiendo la resistencia. ¿Sí? Una manera es multiplicar la fuerza por el factor de seguridad y compararlo con la resistencia. Otra manera sería dividir la resistencia por el factor de seguridad y eso compararlo con el esfuerzo actuante. En términos generales, en muchas ocasiones en diseño, en la normatividad, vienen factores de seguridad para la carga, que se les llaman factores de carga, y factores de seguridad para la resistencia, que son factores de resistencia, en términos generales. Pero aquí estamos comenzando con un caso simple. Bueno, vamos a pasar el área del polín del otro lado, multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el área del polín, y lo que tenemos es que P debe de ser menor o igual a 7,9 centímetros al cuadrado por 8 newtons por milímetro cuadrado. ¿De dónde sale este 7,9 centímetros al cuadrado? Pues es el área del polín que nos dicen, ¿no? El área del polín es 7, el área del polín, la sección transversal del polín es un cuadrado con dimensiones 7,9 por 7,9, por lo tanto su área es 7,9 al cuadrado. 8 ¿de dónde sale? De 20 entre 2,5. ¿Sí? Lo que hicimos aquí es este 2,5, lo pasamos aquí dividiendo, sería 20 entre 2,5, es el 8 que tenemos aquí. Y entonces P debe ser menor o igual que 7,9 centímetros al cuadrado por 8 newtons por milímetro cuadrado. De nuevo tenemos lo que es conveniente o recomendable en estas ocasiones es, bueno, pasar todos los números de un lado y dejar hasta el final todas las unidades. ¿Sí? Entonces 7,9 al cuadrado por 8 nos da 499,28 y al final dejo las unidades que serían centímetro al cuadrado por newton entre milímetro cuadrado. Aquí hay diferentes unidades, vamos a homologarlas. Yo sé que un centímetro son 10 milímetros, entonces multiplico por 10 milímetros y divido por un centímetro. Y como lo que quiero eliminar es o transformar es este centímetro al cuadrado, pues este centímetro lo elevo al cuadrado y estos 10 milímetros los elevo al cuadrado. De manera que me queda
centímetro al cuadrado por newton entre milímetro por 10 al cuadrado, que son 100, 100 multiplicado por 499.28 me da 49.928, y el milímetro al cuadrado me queda aquí, y aquí abajo me queda el centímetro al cuadrado. Este centímetro al cuadrado se elimina con este centímetro al cuadrado, este milímetro al cuadrado con este milímetro al cuadrado, por lo tanto, P debe de ser menor o igual que 49.928, o lo que es lo mismo, 49.928 kilonewtons. Esto sería, se le llama la capacidad permisible del polín, ¿sí? La capacidad real del polín sería si el factor de seguridad fuera 1, es decir, si no hubiera factor de seguridad. Como le estamos aplicando el factor de seguridad, esta sería la capacidad, digamos, que permitimos en el polín. No es la que tiene, es la que le permitimos para tener un factor de seguridad adecuado. Ahora vamos a analizar los esfuerzos en el área de contacto de la placa con el terreno. De nuevo, aislamos el diagrama de cuerpo libre. La superficie de contacto entre la placa y el terreno tiene una fuerza total de contacto de P para que esté en equilibrio con esta P. El esfuerzo normal promedio aquí sería P entre el área de la placa. Si lo multiplicamos por el factor de seguridad de 2.5, digamos, la fuerza actuante multiplicado por el factor de seguridad debe de ser menor o igual que la resistencia. Aquí pasamos el área de la placa del otro lado, ¿sí? Entonces P debe de ser menor o igual que el área de la placa por 32 kilopascales, ¿sí? ¿De dónde sale el 32? De 80 dividido entre 2.5. ¿Sí? Lo primero que hicimos es pasar el 2.5 aquí dividiendo, 80 entre 2.5 es 32, ¿sí? Y luego pasamos el área de la placa al numerador del lado derecho, que sería esto, ¿sí? Hicimos área de la placa lo pasamos para acá y 2.5 lo pasamos al denominador, y de ahí sale esto. Bueno, el área de la placa, como la placa tiene una sección transversal cuadrada de 2 pies por 2 pies, pues el área de la placa es de 2 pies al cuadrado. Y esto nos quedaría 2 por 2, 4, por 32, 128, pies al cuadrado por kilopascales. De nuevo tenemos que transformar las unidades. Esto está en unidades americanas y esto está en sistema internacional. Bueno, vamos a pasar los pies a sistema internacional. Entonces divido por pie al cuadrado y entonces tengo que multiplicar por lo mismo. Si yo divido por un pie al cuadrado, para que no cambie el resultado, tengo que multiplicar por un pie al cuadrado también, pero lo expreso en pulgadas para transformar. Y de ahí se elimina el pie al cuadrado. Ahora quiero pasar las pulgadas al cuadrado a centímetro. Bueno, divido entre una pulgada al cuadrado y multiplico por 2.54 centímetros. Esto sería al cuadrado al cuadrado. Y con eso elimino esta pulgada y esta pulgada al cuadrado. Y finalmente yo sé que 100 centímetros es igual a un metro. Divido entre 100 centímetros al cuadrado y multiplico por un metro al cuadrado. Y ya finalmente tenemos kilopascales por metro al cuadrado. ¿Sí? Desde luego, este 11.892 sale de 128 por 12 al cuadrado por 2.54 al cuadrado dividido entre 100 al cuadrado. Kilopascales por metro cuadrado es kilonewtons. ¿Sí? Recordemos, kilopascales no es más que kilonewtons dividido entre metro cuadrado. Por metro cuadrado nos da kilonewtons. Bueno, esto sería la capacidad, de nuevo, permisible del terreno. El terreno tiene una capacidad mayor, pero estamos aplicando, recordemos, un factor de seguridad de 2.5, por lo tanto, esta sería la capacidad permisible del terreno. ¿Cuánto es la capacidad real? Pues es muy obvio en este caso particular que la capacidad real sería 11.892 por 2.5. Esa sería la capacidad real del terreno, pero a nosotros nos permiten nada más aplicar una carga que esté lejos de la capacidad real del terreno. Recordemos que la capacidad permisible por resistencia del polín era 49.928 kilonewtons. Entonces, el polín me permite 49.928 kilonewtons para el valor de P,
y el terreno me permite 11.892 kilonewtons. Entonces, ¿cuál será la resistencia o la capacidad permisible del sistema total? Pues la menor de las dos. ¿De acuerdo? Si yo pusiera una P de 20 kilonewtons, pues no tendría problema el terreno, pero sí estaríamos rebasando la capacidad permisible del polígono. Aquí tenemos un cuarto ejemplo que también es el mismo sistema que hemos estado analizando en los dos ejemplos anteriores. Aquí la diferencia es que nos dan la carga, ¿sí?, de 15 kilonewtons, nos dan las dimensiones de la placa y del polín, que son para el polín 7.9 centímetros por 7.9 centímetros y la placa 28 pulgadas por 28 pulgadas, nos dan la resistencia de la madera, que en este caso es 25 newtons por milímetro cuadrado, y nos dan la resistencia del terreno, que es 120 kilopascales. Lo que nos piden es cuál es el factor de seguridad que tiene el sistema. ¿Sí? O sea, tenemos este sistema donde tenemos todas las dimensiones y las resistencias, etcétera, y me dicen, bueno, si yo le aplicara una carga de 15 kilonewtons, ¿qué factor de seguridad tendría mi sistema? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que ver cuál es el esfuerzo que me genera esa fuerza actuante y compararlo con la resistencia y ver qué tan lejos estoy de la resistencia. Por ejemplo, si la fuerza, o sea, si el esfuerzo actuante es de 10 y la resistencia es de 20, quiere decir que tengo un factor de seguridad de 2. Es decir, la resistencia entre la fuerza actuante me va a dar el factor de seguridad. Si mi fuerza actuante es de 10 y mi resistencia es de 10, tengo un factor de seguridad de 1. Es decir, no tengo factor de seguridad. De hecho, el factor de seguridad siempre tiene que ser mayor que 1. Si nosotros tuviéramos una resistencia de, por ejemplo, una fuerza actuante de 5 y una resistencia de 10, tendríamos un factor de seguridad de 2. Pero si lo que tuviéramos es una fuerza actuante de 20 con una resistencia de 10, pues resulta que tendríamos una fuerza actuante mucho mayor que la resistencia, por lo tanto el sistema tronaría. Si hiciéramos las operaciones nos daría un factor de seguridad de 0.5. Entonces siempre que tengan un factor de seguridad menor de 1, quiere decir que no están seguros. En otras palabras. Bueno, vamos a resolver el problema. Entonces vamos a analizar en primer lugar los esfuerzos en el polín, como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Aislamos el polín, hacemos nuestro sistema, nuestro diagrama de cuerpo libre, y por equilibrio la fuerza interna debe ser igual a la fuerza externa, son P y P. Sabemos que P es igual a 15 kilonewtons. Este sería el esfuerzo promedio actuante, y sabemos que el esfuerzo promedio actuante, o sea, el esfuerzo actuante multiplicado por el factor de seguridad, que en este caso desconozco, debe de ser como máximo la resistencia del polín. Bueno, aquí lo que hacemos es, queremos aislar en un lado de la igualdad el factor de seguridad, pues aquí lo que hacemos es multiplicamos ambos lados de la igualdad por el área del polín y dividimos por 15 kilonewtons. De manera que el factor de seguridad nos queda aislado. Entonces nuestro factor de seguridad va a ser 7.9 centímetros al cuadrado entre 15 kilonewtons por 25 newtons por milímetro al cuadrado. 7.9 al cuadrado entre 15 por 25, 104.02 centímetros al cuadrado por newton entre kilonewton milímetro al cuadrado. Hacemos las transformaciones de unidades correspondientes. Y lo que nos da finalmente 104.02 por 10 al cuadrado entre 1000, que sería 10.40. Y fíjense que todas las unidades se me fueron cancelando. El factor de seguridad en general es adimensional.
¿sí? Entonces, esto es la seguridad, este es el factor de seguridad del polín. Es decir, que yo necesitaría aplicar 10.4 veces la carga que le estoy aplicando para romper el polín. Eso es lo que significa el factor de seguridad, ¿no? Ahora analizaremos los esfuerzos en el área de contacto de la placa con el terreno. Para eso cortamos el sistema por ahí, ¿no? Para ver qué esfuerzos hay internos. Aislamos una de las partes del sistema. Recuerden que en el sistema completo estamos considerando el terreno, entonces aislamos lo que es la parte de polín y placa, entonces vemos cuál es la fuerza total de contacto entre la placa y el terreno, debe ser P, porque ha de estar en equilibrio con esta P, que es 15 kilonewtons en este caso. Bueno, el esfuerzo normal actuante promedio entre la placa y el terreno va a ser la fuerza total, que es 15 kilonewtons, dividido entre el área de la placa. Ese esfuerzo actuante promedio total, si lo multiplicamos por el factor de seguridad, nos tiene que dar como máximo la resistencia del terreno. Despejando el factor de seguridad, lo que tendríamos es 120 kilopascales multiplicado por el área de la placa, que es 28 pulgadas al cuadrado, dividido entre 15 kilonewtons. Y eso nos da 6.272 kilopascales por pulgada al cuadrado entre kilonewtons. Hacemos las transformaciones correspondientes de unidades. Y lo que tenemos es que el factor de seguridad del terreno, cuando la carga que se aplica es de 15 kilonewtons y la resistencia del terreno es de 120 kilopascales, el factor de seguridad es de 4.0464. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el terreno se hunda, para que el terreno falle, necesito aplicar 4.04 veces la carga de 15 kilonewtons. Por lo tanto, estoy 4 veces lejos de la falla. Si recordamos que el factor de seguridad que obtuvimos para la resistencia del polín era de 10.40, pues la seguridad de nuestro sistema, ¿cuál va a ser? ¿4 o 10? Pues evidentemente el menor de estos dos valores, ¿sí? El terreno, o sea, si multiplico por 4 la fuerza que estoy aplicando, va a fallar el terreno. Para que falle el polín necesito aplicar 10 veces la carga. Por lo tanto, el punto crítico va a ser la falla del terreno. Entonces, el factor de seguridad del sistema es la menor de estos dos factores de seguridad, que es 4.0460.